Antes de juzgarme, antes de llamarme culpable, o incluso monstruo, deben saber que toda mi historia estuvo sellada con una mentira. Una mentira que creció en la oscuridad, alimentada por el miedo, y que solo salió a la luz mucho después, gracias a un trozo de papel que todos ignoraron. Te llevaré conmigo en el viaje que me trajo a esta celda. Te mostraré cómo la lealtad ciega a la familia puede convertirse en una condena y cómo el amor puede ser el arma de una traición devastadora. Mientras ves el video, dime en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Quiero saber si hay otras personas en el mundo que, como yo, hayan confiado tanto en alguien que ignoraron todas las señales de alerta. Si te importan historias como la mía, historias que el mundo ha intentado borrar, considere la posibilidad de registrarse, para garantizar que estas voces sigan siendo escuchadas. No voy a pedirte perdón ni compasión. Voy a pedirte algo mucho más difícil. Que me escuches hasta el final. Esta no es la historia de cómo perdí mi libertad. Es la historia de cómo, en el lugar más oscuro del mundo, finalmente aprendí lo que significa esa palabra. Quédate conmigo. En esta prisión reina un silencio como ningún otro que hayas conocido. No es paz. Es el peso de 1000 historias no contadas. De una pérdida tan profunda que ya no emite sonido. Durante 7 años, aprendí a vivir en este silencio, dejando que engullera mi propia historia por completo. Pero al mirarte ahora, siento el eco de la mujer que fui, un fantasma que me recuerda que antes de este lugar hubo una vida que se siente como un sueño al que apenas puedo aferrarme, un mundo donde la libertad no era una palabra por la que se rezaba, sino el aire mismo que se respiraba. Y la pérdida de ese aire es una asfixia lenta y silenciosa. Durante tanto tiempo, los recuerdos han permanecido encerrados, cada uno como una celda en mi mente. Hablar de ellos en voz alta se sentía como una traición al silencio entumecido que me ha mantenido con vida. La verdad se vuelve peligrosa tras estos muros. Puede usarse en tu contra, distorsionarse hasta que ya no la reconozcas. Pero algo cambia cuando ya lo has perdido todo. Hay una extraña libertad en no tener nada que perder. Así que hoy haré lo único que no he hecho en tantos años. Lo desbloquearé todo. Por ti. Les daré voz a estos fantasmas, aunque me tiemblen las manos al hacerlo. Probablemente creas conocer esta historia. Crees que comienza con una sirena en la noche, el frío clic de las esposas y un veredicto que me robó el futuro. Crees que es una historia de justicia, de un crimen y un castigo. Pero mi prisión no se construyó ahí. Las primeras rejas se forjaron mucho antes de que yo siquiera pusiera un pie en este lugar. No con acero, sino con secretos. Mi verdadera condena no comenzó en un tribunal. Comenzó en una casa pequeña y silenciosa, con una promesa susurrada por una niña demasiado pequeña para comprender el precio de la traición. Mi historia no comenzó con el ruido de las rejas, sino con el pesado silencio de una casa pequeña e impoluta. Afuera, el olor a hierba recién cortada y las risas de los niños del vecindario pintaban la imagen de una vida perfecta. Pero adentro, el silencio era la norma, un personaje invisible que nos acompañaba en cada comida. Aprendí a moverme dentro de él, a no hacer ruido, a no preguntar. Mi infancia tuvo sabor a responsabilidad, a la constante sensación de que la felicidad de mi familia era un frágil castillo de naipes, y mi deber era no destruirlo. Era la guardiana de una paz que nunca existió realmente. La promesa que me encadenó por primera vez no se la hice a un juez. Se la hice a mi madre, una tarde lluviosa en la cocina. Yo tenía solo 8 años. Secaba los platos con manos temblorosas, los ojos rojos por un llanto que no vi, pero que sentí en el aire. Se arrodilló frente a mí, me tomó por los hombros y me dijo, con la voz quebrada por la emoción: lo que pasa en esta casa, se queda en esta casa. Tu padre solo está cansado. Prométemelo, hija. Prométemelo que será nuestro secreto. Y se lo prometí. En ese momento, no sentí el peso de esas palabras. Sentí que la ayudaba, que la protegía. Poco sabía que esa era mi primera frase. Desde ese día, me convertí en una experta en secretos. Aprendí a sonreír cuando quería llorar, a mentir sin tartamudear y a levantar muros alrededor de la verdad para proteger a quienes amaba.
Esta habilidad, nacida de un amor de infancia, creció conmigo y se convirtió en mi mayor fortaleza, y al final, en mi perdición. Me convertí en la guardiana de tantas verdades ocultas que terminé perdiendo la mía. Esa promesa tenía como fin mantener unida a nuestra familia, protegernos del mundo exterior, pero lo que realmente hizo fue envenenarnos lentamente desde dentro, creando grietas que nadie vio, hasta el día en que todo se derrumbó. En mi adolescencia, las grietas en las paredes de nuestro hogar perfecto comenzaron a profundizarse. El silencio ya no solo era denso, se volvió agudo, cortante, repleto de todo lo que quedaba sin decir. Las comidas familiares se convirtieron en un teatro de normalidad, donde mi padre era una sombra presente y mi madre, la protagonista, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Yo estaba en medio, la mediadora silenciosa, el pegamento que intentaba mantener unidos los fragmentos de una familia que se desmoronaba desde dentro. Me sentía terriblemente sola, prisionera en mi propia casa, custodiando una paz que me exigía hasta la última gota de aliento. Recuerdo una noche en particular. El portazo resonó a altas horas de la noche, seguido de voces apagadas, ásperas como cristales rotos. No hubo gritos. Fue algo peor. Una discusión fría y susurrada, cargada de años de resentimiento. Me quedé en lo alto de las escaleras, invisible en la oscuridad, escuchando palabras como «otra vez» y promesas. Al día siguiente, cuando una vecina preguntó si todo estaba bien, ya que había visto a mi padre marcharse en mitad de la noche, mi madre me miró. Esa mirada era una orden, y sonreí. La mentira brotó con facilidad. Todo está bien, simplemente se fue de viaje de negocios antes de lo previsto. Esa mentira tenía un sabor distinto. Ya no se trataba de proteger, sino de ocultar la vergüenza. Y fue en ese instante cuando la palabra libertad empezó a resonar en mi cabeza como un sueño lejano. No soñaba con viajar por el mundo. Soñaba simplemente con poder respirar un aire libre de secretos. Mi hogar, el lugar que debería haber sido mi refugio, se convirtió en mi primera prisión, y comencé a buscar desesperadamente una salida. Estaba tan cegada por el deseo de encontrar la llave que no me di cuenta de que la primera persona que me la ofreció, en realidad, me conducía a una celda mucho más grande. Y entonces apareció. No formaba parte de mi mundo silencioso de apariencias. Era todo lo contrario. Era el rugido de un motor en la calle, a altas horas de la noche, el olor a cigarrillos y a libertad barata. Con él, el silencio no existía. Había música a todo volumen, risas fáciles y una total indiferencia hacia el mañana. Por primera vez en mi vida, estaba cerca de alguien que no me pedía silencio ni cuidado. Me miró y no vio a la hija perfecta ni a la guardiana de un secreto. Vio una chispa de rebeldía y en lugar de intentar extinguirla, la avivó hasta convertirla en llamas. Mis noches cambiaron. En lugar de quedarme despierta, escuchando el tenso silencio de mi casa, saltaba por la ventana de mi habitación y me subía a su coche. Cada mentira que les contaba a mis padres para poder verlo se sentía como un pequeño acto de liberación. Empecé a contarles sobre mi vida, pero solo las partes que me hacían parecer una víctima, una prisionera. Hablé de soledad, pero no de vergüenza. Él no comprendía la complejidad de todo aquello. Solo veía lo obvio, una jaula y un pájaro, y me ofreció lo que parecía ser la única solución lógica: romper la jaula y volar lejos, sin mirar atrás. Hoy sé que confundí la adrenalina de la huida con el consuelo del amor. No me enamoré de él, sino de la idea de salvación que representaba. Era mi llave, la promesa de un mundo donde ya no tendría que cargar con el peso de mi familia. Sin embargo, la libertad que me dio tenía un precio, uno que desconocía que se cobraba con cada sonrisa, con cada secreto que compartía. Me prometió un antídoto contra el veneno silencioso de mi hogar, pero su veneno era más rápido, más letal, y yo estaba a punto de tomar la dosis que me costaría todo. La noche en que todo terminó empezó como tantas otras, con la promesa de una huida, pero el ambiente era distinto, cargado de una electricidad que no era emoción, sino desesperación. Su sonrisa no se dibujaba en sus labios. Era tensa, y por primera vez vi miedo en sus ojos.
Habló de una deuda, de una última oportunidad, de una solución que lo arreglaría todo. La niña que llevo dentro, la que fue entrenada para proteger a hombres destrozados y guardar secretos dolorosos, tomó el control. La voz de la razón que me gritaba que me fuera fue acallada por el instinto de lealtad que mi madre me había inculcado. No lo amaba, pero era leal a mi decisión de escapar a través de él. No me dio todos los detalles, nunca lo hacía, solo lo suficiente para convertirme en su cómplice. Solo necesito que esperes en el coche, en la esquina. Será rápido. Nadie te verá. Confía en mí, dijo, sujetándome la cara entre las manos. La palabra confianza fue el detonante. Toda mi vida había confiado en la gente equivocada en nombre del amor o la protección. Y esa noche lo volví a hacer. Estaba sentada en el asiento del copiloto de aquel viejo coche, con el motor apagado y el corazón latiéndome con fuerza, repitiéndome que este era solo el último obstáculo antes de nuestra verdadera libertad. El tiempo se arrastraba. Cada semáforo era una acusación. Entonces lo oí. No fue un disparo, como en las películas. Fue un golpe sordo, un grito ahogado y el sonido de cristales rotos. Me quedé paralizada. Duró una eternidad. Regresó corriendo, pálido bajo la farola, con los ojos desorbitados por el pánico. No dijo nada. Solo se subió al coche, sin aliento, y gritó: «¡Arranca! ¡Ahora!». Y arranqué. Con las manos temblando sobre el volante, aceleré alejándome de esa calle, alejándome de mi antigua vida, directo al final de todo. El olor a lluvia y miedo dentro de ese coche es algo que jamás olvidaré. El silencio que siguió fue el más ensordecedor que jamás había experimentado, más denso que el de mi infancia, más aterrador que el de la cárcel. Lo miré, al hombre que me había prometido la libertad, y por primera vez vi a un completo desconocido, un desconocido aterrorizado que acababa de encadenarme a él para siempre. Y entonces lo vi por el retrovisor, una luz intermitente, roja, azul, roja, azul. La libertad no se fue con un estallido, se fue con un parpadeo de luces silenciosas que se acercaban, y con la fría certeza de que la puerta de la jaula que había roto solo era para trasladarme a otra, mucho más pequeña. El frío metal de las esposas en mis muñecas fue lo primero que sentí en horas. Todo lo demás parecía una pesadilla a cámara lenta. Las luces del coche patrulla, la radio de la policía, los rostros de los agentes, todo pasó ante mis ojos como si viera una película sobre la vida de otra persona. Me sentaron en el asiento trasero y, a través de la ventanilla, vi cómo el mundo que conocía se desvanecía. Las calles, las luces de las casas, la gente viviendo sus noches cotidianas, todo aquello pertenecía de repente a otra dimensión. No sentí pánico ni tristeza. Sentí un vacío absoluto, un entumecimiento gélido que me invadió por completo. Fue un shock. Dentro de la comisaría, la luz fluorescente era intensa e implacable. Olía a papel viejo y a un desinfectante suave. Una guardia tomó un portapapeles y lo miró sin interés alguno. Sarah Martins, 22 años, leyó con voz arrastrada. No era una pregunta, sino una afirmación. La confirmación de que ya no era una persona, sino un archivo. Mi nombre y edad, expresados así, sonaban como el comienzo de mi obituario. Su voz impersonal continuó: «Quítese los zapatos, el abrigo, el anillo que le regaló su abuela». Me despojaron del resto de mi identidad, poco a poco. La fría tinta negra me manchó los dedos al tomarme las huellas dactilares, transformándome de persona en un registro. El flash de la cámara para la foto de archivo fue como un relámpago, capturando para siempre la imagen de una chica perdida a la que apenas reconocía. Se lo llevaron a otra habitación. Ni siquiera nos miramos. La alianza que nos unió en el crimen se rompió tan rápido como se había forjado. Estaba completamente sola. En menos de una hora, pasé de tener un nombre a tener un número. Nadie me preguntó por la casa silenciosa, por la promesa que le hice a mi madre, ni por mi desesperado anhelo de libertad. Comprendí entonces que la justicia no se interesaba por los porqués. Se alimenta de hechos, de acciones, de consecuencias. Mi compleja historia se redujo a una sola noche, a un solo error.
Y entonces oí el sonido que se convertiría en la banda sonora de mi nueva vida, el pesado y metálico golpe de una puerta de celda al cerrarse de golpe. En ese eco, por fin lo entendí. La justicia humana no quería mi historia, solo quería mis años. La primera mañana en prisión es la verdadera condena. No es el sonido de las llaves lo que te despierta, sino el sonido colectivo de la desesperación. Toses secas, sollozos ahogados en la almohada, el crujido de las literas metálicas. El aire está cargado del olor a sudor, miedo y desinfectante barato. Me acurruqué en mi dura cama, con la áspera manta arañándome la cara, y me quedé mirando el techo gris. Estaba rodeada de decenas de mujeres, pero la soledad era tan densa, tan física, que apenas podía respirar. Era una soledad distinta a la de casa. Allí me sentía sola. Aquí era anónima, un fantasma entre fantasmas. En los primeros días, aprendes que la injusticia no solo proviene de un veredicto erróneo, se manifiesta en las pequeñas cosas, en cómo te empujan en la fila de la cafetería, en cómo el guardia ignora tu petición, en la pérdida de tu último vínculo con el mundo exterior. Al tercer día, me permitieron hacer una llamada. Esperé en la fila durante 1 hora, con el corazón latiendo con una mezcla de pánico y anhelo, pensando en llamar a mi madre. Pero cuando llegó mi turno, con el teléfono frío en la mano, no pude marcar. ¿Qué voz usaría? ¿Qué mentira diría? La vergüenza me paralizó. Colgué el teléfono sin decir una palabra y regresé al patio, con el único sonido de mi alma quebrándose. Fue allí, en un rincón olvidado del patio, donde lloré por primera vez. No fue un llanto fuerte, fue un derrumbe silencioso, un temblor que nació en lo más profundo de mi pecho y sacudió todo mi cuerpo. Lloré por la estúpida chica que se subió a ese coche. Lloré por mi madre, que para entonces ya lo sabía todo. Y lloré por la mujer que jamás sería. Comprendí que las lágrimas aquí no traen consuelo, te marcan como presa. Mientras intentaba tragarme las lágrimas, sentí una mirada sobre mí. Otro preso, mayor, me observaba desde el otro lado del patio, inexpresivo. No sabía si esa mirada era una amenaza o algo peor, el comienzo de una conexión. Y en ese lugar, no estaba segura de cuál de las dos era más peligrosa. El patio de la prisión es una jungla rodeada de alambradas. Uno se da cuenta enseguida. Hay territorios invisibles, jerarquías silenciosas y alianzas que cambian con las circunstancias. Al principio, solo era una sombra asustada, intentando pasar desapercibida. Pero tras aquel colapso, me hice visible. La mujer que me observaba se llamaba Elena. Era mayor, su rostro un mapa de historias que nadie se atrevía a preguntar, y sus ojos reflejaban un cansancio que parecía más antiguo que los propios muros de la prisión. No lideraba ningún grupo, no gritaba, pero cuando pasaba, las conversaciones se apagaban. Era una superviviente, y eso le confería una autoridad que la fuerza bruta no podía comprar. 2 días después, me abordó en la lavandería. El aire era cálido y húmedo, y el ruido de las máquinas era lo único que rompía la tensión. No me saludó, simplemente se detuvo a mi lado, doblando una sábana con precisión metódica, y dijo con voz baja y ronca: «Si vuelves a llorar en el patio, te devorarán viva. Busca un lugar mejor para desahogarte». Hizo una pausa, mirándome de reojo. «Y aléjate de la mesa de la esquina de la cafetería. La deuda que contraigas allí se pagará con intereses que no podrás cubrir». Y entonces se fue, dejándome allí, con el corazón acelerado y la cabeza dando vueltas con esa mezcla de advertencia y amenaza. Sabía que aquello no era un acto de bondad. Era una lección de supervivencia, la primera de muchas. En prisión, la información es un arma, y la confianza, una apuesta que puede costarte la vida. Pasé la noche en vela, debatiendo si Elena me ofrecía una cuerda o me mostraba el abismo. Aquí la justicia no venía de los guardias. Venía de reglas no escritas como las que ella me dio. Y mientras intentaba descifrar este nuevo código para no ser la próxima víctima de la traición, apenas me di cuenta de que, por primera vez en días, no había pensado en mi madre. La prisión ya estaba cumpliendo su función. Obligarme a olvidar el mundo exterior para luchar por mi vida aquí dentro. Aquí dentro, el tiempo se mide de 2 maneras: por el conteo oficial de días y por la espera de la llamada del cartero.
La llegada de cartas y la lista de visitas son nuestro único calendario emocional, los únicos eventos que demuestran que aún existimos para alguien ahí fuera. Cada tarde, la misma escena. Un mar de rostros ansiosos, esperando oír un nombre que los conecte de nuevo con un mundo que ya no nos pertenece. Durante las primeras semanas, mi nombre nunca fue pronunciado. El silencio de mi familia fue un grito ensordecedor, un castigo mucho más cruel que cualquier sentencia que un juez pudiera imponerme. El miedo a ser olvidado fue un veneno lento que corroía la poca esperanza que me quedaba. Hasta que un día, la voz del guardia pronunció mi nombre en la lista de visitas. Se me paró el corazón y luego se aceleró. El camino a la sala de visitas fue el más largo de mi vida. Cada paso una mezcla de pánico y una alegría morbosa. Y allí estaba ella, al otro lado del grueso cristal rayado. Mi madre. Parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Las palabras que intercambiamos fueron pocas, pequeñas, demasiado pesadas para atravesar el cristal. Hablamos del tiempo, de una tía lejana. No hablamos de la vergüenza, del miedo, del dolor que se cernía entre nosotras como una niebla. Al final, cuando se acabó el tiempo, simplemente apoyamos las manos en el cristal, en el mismo sitio. No sentí su piel, pero sentí su dolor, y fue la tortura más dulce y amarga que jamás haya experimentado. Regresé a mi celda, y por primera vez, deseé no haber recibido visitas. Ver el sufrimiento grabado en el rostro de mi madre fue como ser sentenciada de nuevo. La libertad que tanto había anhelado le había costado la paz, y esa era una deuda que jamás podría saldar. Antes de que el guardia se la llevara, dijo algo que resonó en mi cabeza. Mencionó su nombre, el del hombre que me había traído hasta aquí. Dijo que lo siente mucho, susurró por el intercomunicador, y que está haciendo todo lo posible por ayudar. La palabra ayudar sonaba mal. Una alarma silenciosa se activó en mi interior. Una fría premonición de que mi condena era solo el principio. La verdadera traición aún acechaba en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Las semanas posteriores a la visita de mi madre fueron una tortura. La palabra ayuda que mencionó era como un fragmento de vidrio girando en mi cabeza, impidiéndome dormir. Revivía la noche del crimen en mi mente, segundo a segundo, y la imagen de él, pálido y aterrorizado, no encajaba con la de alguien que estuviera ayudando. El miedo se convirtió en un compañero constante, una sombra en mi celda. Entonces llegó otra carta, la letra temblorosa de mi madre. Durante mucho tiempo, me limité a sostenerla, sintiendo el papel. Era una bomba de tiempo, y sabía que, al abrirla, mi vida tal como la conocía, incluso esta vida en prisión, llegaría a su fin. Finalmente, con las manos sudorosas, abrí el sobre. La carta comenzaba con palabras de fe, de esperanza, diciéndome que fuera fuerte. Mi madre, en su inocencia, creía que me daba buenas noticias. Escribió que su abogado había conseguido un excelente acuerdo, que había cooperado con la fiscalía para reducir drásticamente su condena, que pronto sería liberado. Se me heló el corazón, y entonces, en las siguientes líneas, el mundo se derrumbó. Su cooperación era decirles la verdad. Dijo que lo habían obligado, que la idea del robo había sido mía, que el arma era mía, que yo era la mente maestra detrás de todo, y él, solo un alma perdida que se enamoró de la chica equivocada. La carta se me cayó de la mano. Me quedé sin aliento, y solo el latido de mi propia sangre resonando en mis oídos. No sentía ira, sentía la sensación de ser borrada, de que un cobarde me hubiera robado y reescrito mi historia. La chica a la que prometió salvar, a la que juró lealtad, era ahora la villana de su relato, la pieza de sacrificio en su tablero de ajedrez de supervivencia. No solo me abandonó en la oscuridad, usó mi cuerpo como puente para cruzar hacia la luz, empujándome al abismo en el proceso. La traición fue tan absoluta, tan completa, que parecía irreal. En ese momento, se reveló la verdadera naturaleza de mi condena. No solo pagaba por mi error, pagaba por su mentira. La justicia que me condenó era ciega, no a la verdad, sino a la manipulación. La joven ingenua que lloraba en el patio murió esa noche allí, en el frío suelo de la celda,
junto con los fragmentos de aquella carta. La pérdida de mi libertad dolió. El dolor de mi familia me destrozó, pero la pérdida de la verdad, la sensación de haber sido traicionada tan profundamente, fue como si me arrancaran el alma, y supe, con terrible claridad, que ese dolor me transformaría en alguien a quien ni siquiera reconocería. Tras esa carta, el mundo dentro y fuera de mí perdió su color. El agudo dolor de la traición no me debilitó. Me petrificó. La chica que sentía demasiado dio paso a una mujer que se negaba a sentir nada. Mi silencio, otrora estrategia, se convirtió en fortaleza. Me distancié de Elena. Ignoré las provocaciones de los demás y cumplí con mis tareas con la eficiencia de una máquina. Mi corazón ya no estaba roto. Estaba sellado al vacío, protegido de cualquier nuevo impacto. Construí una prisión dentro de otra prisión, donde yo era la única prisionera y la única guardiana, y donde ninguna emoción tenía cabida. Era un martes gris, un día como cualquier otro, cuando la capellana me llamó a su despacho. Su despacho era el único lugar con una silla acolchada y un olor que no fuera a desinfectante. Me ofreció un vaso de agua y me dijo, con la voz suave que usan quienes dan malas noticias, que mi madre había fallecido. Un infarto repentino. Rápido, dijo, como si eso fuera un consuelo. No lloré, solo asentí. Le agradecí el agua y pedí volver a mi residencia. Las lágrimas que se secaron con la carta de la traición no volvieron. La noticia no me golpeó como un puñetazo. Me atravesó, como si ya fuera un fantasma. Pero el dolor es un acreedor paciente. Espera. Y esa noche, en la absoluta oscuridad de mi celda, el silencio finalmente cobró su deuda. La represa que había construido no solo se había agrietado, había estallado. La prisión no solo me había robado años, me había robado el derecho a tomar la mano de mi madre por última vez, a escuchar su voz, a pedirle perdón, un perdón que ahora resonaría para siempre en el vacío. Perdí mi libertad, mi verdad, y ahora, mi ancla al mundo. Había tocado fondo, un lugar de pérdida tan total que ya no había nada que temer. Y fue en ese vacío, en ese silencio ensordecedor, donde comenzó la verdadera batalla. Decidir si me dejaría morir allí o si encontraría una razón para seguir respirando. Las semanas que siguieron a la muerte de mi madre fueron un desierto. El dolor no se desvaneció. Se cristalizó en algo más duro y frío. Una rabia silenciosa. Una rebelión sin salida. Dejé de autocompadecerme. La autocompasión es un lujo. Y ya no me quedaba nada. En cambio, una sola pregunta empezó a arder en mi interior, día y noche, en el silencio de mi celda. ¿Cómo? ¿Cómo se convirtió su mentira en mi verdad? ¿Cómo pudo el sistema judicial, ser tan ciego? Ese cómo se convirtió en mi única compañía, en mi único objetivo. El ruido de la prisión ya no me molestaba, porque el ruido en mi cabeza era mucho más fuerte. Fue esta pregunta la que me llevó a la biblioteca, pero no buscaba consuelo ni a Dios, buscaba respuestas. Encontré una pequeña sección de libros de derecho antiguos, donados, y comencé a leer. Leí sobre casos, sobre procedimientos legales, sobre las lagunas que existen entre la verdad y lo que se puede probar. No lo entendí todo, pero aprendí lo suficiente para comprender una cosa. La justicia no es una fuerza divina, es un juego con reglas que desconocía, y por eso había perdido tan estrepitosamente. Mi dolor no disminuyó, pero se volvió más preciso. Dejé de sangrar y comencé a afilar el cuchillo de mi propia mente. No encontré fe en esas páginas. Encontré un patrón de cómo se puede tergiversar la verdad, cómo el silencio de una persona puede usarse para dar voz a la mentira de otra. Esto no me trajo paz, pero me dio un propósito frío y obsesivo. Solicité las actas de mi juicio, y cuando llegaron, no eran simples papeles. Eran las armas del crimen que me asesinó por dentro. Cada página que pasaba era un golpe en el estómago. Su mentira, fría e impresa en tinta negra. El testimonio de un vecino, distorsionado hasta ser irreconocible. El silencio de mi defensor, resonando entre líneas. No leí con la cabeza, leí con mis cicatrices. Y mi búsqueda no era de justicia, era de algo mucho más primitivo.
la prueba de que no estaba loca, la prueba de que el dolor que me consumía era real. Durante meses, mi celda se convirtió en un santuario de papeles y dolor. Las pilas de expedientes de mi juicio eran la única decoración. Las demás presas me miraban con una mezcla de lástima y temor. La mujer silenciosa que ahora pasaba cada minuto libre encorvada sobre documentos, con un fuego febril en los ojos. Elena a veces pasaba, y simplemente negaba con la cabeza, como si me viera cavando mi propia tumba. Pero se equivocaba. No estaba cavando una tumba. Estaba buscando una grieta en el ataúd en el que me enterraron viva. Leí y releí cada palabra hasta que sus mentiras se convirtieron en un mapa en mi mente. Cada contradicción, una marca roja. El giro inesperado no llegó como un rayo de luz divina. Llegó en plena noche, bajo la tenue luz de emergencia del pasillo, con los ojos ardiendo de cansancio. Era un anexo al final del proceso. Una lista de pruebas recogidas en la escena del crimen que mi propio defensor público apenas debió de ojear. Y entre tecnicismos y números de serie, había un elemento descrito casi poéticamente por la burocracia policial. Un billete de lotería arrugado, encontrado en el suelo del asiento del copiloto. Me detuve. Mi corazón, que creía muerto, dio un vuelco. Sabía perfectamente de qué billete se trataba. Esa nota no era suya. Era mía. Mi madre me la había dado esa mañana, antes de que todo sucediera. Para que tengas buena suerte, dijo con una sonrisa triste, como si supiera que necesitaría algo más que suerte. Recuerdo haberla guardado en el bolsillo de mi abrigo, el mismo abrigo que la policía me obligó a quitarme en la comisaría y que figuraba en la lista de pertenencias confiscadas. Esa nota no podía haber estado en el suelo del coche si no me hubiera bajado, y, según su testimonio, y la versión del fiscal, nunca me bajé del coche. Yo era el conductor del vehículo de fuga que esperó todo el tiempo. Sentí como si el aire en mis pulmones se congelara. Ahí estaba. No era un detalle legal complejo. Era un detalle humano, un pequeño acto de amor de una madre que, desde la tumba, me acababa de dar un arma. Su mentira, toda la historia que me condenaba, tenía una falla. Una sola, diminuta, pero poderosa falla. No era un milagro en el sentido de la fe, pero era mi milagro. Era la prueba que buscaba, no para un juez o un jurado, sino para mí misma. La prueba de que mi verdad no estaba muerta. Simplemente estaba enterrada viva, esperando a que alguien con las manos adecuadas, incluso si fueran las mías, finalmente comenzara a excavar. Por un instante, el mundo se detuvo. Un billete de lotería. Seguramente pensarán que me he vuelto loco, que la esperanza me ha doblegado. Permítanme explicarles por qué un simple papel, un regalo de la suerte de mi madre, se convirtió en la clave de mi historia. La mentira que me condenó, la que el fiscal le contó al jurado, era simple. Yo era el conductor, y yo nunca salí del coche. Pero este informe policial, olvidado por todos, dice que el boleto que llevaba en el bolsillo de mi abrigo fue encontrado en el piso, del lado del copiloto. Díganme, ¿cómo es posible? No lo es. Y esa es la prueba. La primera prueba real y tangible de que toda la historia fue un engaño. Pero tener la verdad en tus manos y lograr que el mundo te escuche son dos cosas muy distintas, sobre todo cuando tu voz proviene de la cárcel. ¿Qué podía hacer? Escribir una carta a un juez que la tiraría a la basura. Mi obsesión me había dado un arma, pero no sabía cómo usarla. Fue entonces cuando hice lo único que me quedaba. Aposté por la única persona que me había enseñado a sobrevivir. Busqué a Elena en el patio, con los papeles temblando en la mano. Se los mostré. Su reacción no fue de alegría. Me miró con sus ojos cansados y dijo: ¿Y crees que les importa? La verdad aquí no vale nada si no la escucha la persona indicada. La desesperación amenazaba consumirme de nuevo, pero una ira gélida me mantuvo en pie. No se trata del sistema, Elena. Dije con voz más firme de lo que esperaba. Se trata de mi madre. Fue el último regalo que me hizo. No permitiré que su último recuerdo sea la base de una mentira que me destruyó. Por primera vez, vi algo distinto en sus ojos. Un destello de respeto, tal vez. Guardó silencio un largo rato y luego respiró hondo. «Conozco a una periodista», dijo finalmente. «Me debe un favor de hace muchos años.
una que odia el sistema más que nosotras dos juntas. Dame lo que tengas. Le entregué mis apuntes, mi única y frágil esperanza. Las semanas siguientes fueron una agonía de espera. Entonces, una mañana, el nombre de mi ciudad natal apareció en las noticias de la televisión de la sala común. Su foto. Mi foto. La historia de un pequeño billete de lotería y una gran mentira. La verdad no se reveló en un juzgado ante un juez. 2 mujeres la expusieron al mundo en el patio de una prisión. Quizás algún día se abra la puerta de mi celda gracias a ello, pero al ver mi rostro en la pantalla, surgió una pregunta mucho más importante. ¿Qué haría con la libertad? Tras ser transformada por el fuego, ¿quién era la mujer que saldría por esa puerta? El proceso legal que siguió al informe fue lento, una maquinaria burocrática que despertaba de un largo letargo. Abogados, audiencias, apelaciones, pero, para mí, la verdadera justicia ya se había hecho. No se trataba de ver las puertas abiertas ni de que lo castigaran. La verdadera justicia fue oír la verdad proclamarse en voz alta. El momento en que mi historia, la real, salió de los muros de mi celda y recorrió el mundo. Aprendí que el sufrimiento tiene un poder extraño. Puede destruirte o consumirte hasta que solo quede lo irrompible. Y lo que quedó de mí fue esta claridad, esta fuerza nacida de la más profunda debilidad. Durante mucho tiempo, la idea del perdón fue impensable. Perdonar al hombre que me robó mis años, mi madre, mi verdad, pero en la quietud de mi nueva realidad, comprendí la naturaleza del perdón. El perdón no era un regalo que le daría, era una llave que usaría para liberarme de mi última cadena. El odio me mantenía con vida, me daba un propósito, pero también era una prisión. Perdonar no significaba olvidar ni absolver, significaba decidir que ya no tendría poder sobre mí. La verdadera libertad, descubrí, no es la ausencia de muros, es la ausencia del veneno del pasado que corre por tus venas. ¿Quién es, entonces, la mujer que cruzará esa puerta cuando finalmente llegue el día? No es la niña asustada que entró, ni la víctima que lloró en el patio, ni la cazadora obsesionada que devoró documentos legales. Es una fusión de todas ellas. Para mí, la redención no se trata de volver a ser quien era. Se trata de recoger los fragmentos de todas mis versiones y construir algo nuevo, con las cicatrices a la vista. Mi legado no será el crimen que cometí, ni la injusticia que sufrí. Será lo que haga con la voz que encontré en el silencio. La mujer que cruzará esa puerta conoce el valor de una historia, y no saldrá en silencio. Mi historia, la que les acabo de contar, termina aquí. Pero no es única. Hay miles de voces silenciadas tras muros como este, cada una con su propia verdad, su propia pérdida, su propia esperanza silenciosa. Mi única súplica es que al escuchar mi relato recuerden valorar su libertad. No la libertad de ir y venir, sino la libertad de vivir en su propia verdad, de no cargar con el peso de secretos que los envenenan, y que jamás subestimen el poder de un pequeño detalle humano.